Tenemos que tener un gran interés por edificar familias fuertes y por poder cambiar toda nuestra cultura, ¿verdad? De traición, una cultura de abandono, una cultura de soledad para los hijos, de tristeza, de hijos bastardos, y poder entonces construir una nueva nación para la gloria de Dios. Me quedé el domingo pasado hablándoles de cómo vinieron los españoles aquí, y esa es la cultura que nosotros, muchos de los salvadoreños y latinoamericanos, conservamos hasta este momento. ¿Cuál es esta cultura? Ellos vinieron aquí a El Salvador o América, los españoles, para hacerse ricos, para explotar, robar la riqueza, ¿verdad? Saquear a los países y poder llevar entonces a Europa para enriquecerse, ¿no? Así es que llevaron embarcaciones, ¿verdad?, llenas de oro, cargaditas de oro, toneladas de oro, ¿verdad?, que comenzaron a exportar desde Colombia. Aquí en El Salvador no había mucha explotación del oro, pero comenzaron a llevar para allá, y así muchos de ellos se hicieron ricos. La característica: no tenían hijos, no tenían esposas, no venían con familia, venían solos, venían a aventurarse, venían a tener placer, y muchos de ellos mataron a los caciques, a los líderes que tenían el conocimiento, ¿verdad?, que tenían un poco más de desarrollo, porque habían dos clases: estaban los amos, los dioses, ¿verdad?, los reyes, y estaban los esclavos. Así es que ellos lo que hicieron fue darle matacán, ¿verdad?, a los caciques. Tomaron a sus hijas, a sus esposas, que eran las más distinguidas, también favorecidas físicamente, y entonces comenzaron a tener toda una generación de esclavitud, ¿verdad?, aquí en nuestro país. Así es que los niños que tenían eran como trofeitos que tenían, ¿verdad? Las mujeres que tenían eran como otros trofeos que tenían, y así esto se sentía más grande, ¿no? Más grande el hombre que más mujeres conquistaba, a quien más virginidad robaba, a quien más hijos bastardos, hijos del dolor y el sufrimiento van dejando. Esos eran los grandes héroes, ¿verdad?, de nuestra cultura. Así es que así fuimos creciendo, de tal manera que imagínense ustedes, qué interesante. Cuando llegaron los norteamericanos, las personas que fueron a habitar los Estados Unidos, estos eran personas que estaban buscando de Dios, y por su búsqueda de Dios entonces eran perseguidos en Europa. Entonces dijeron: ellos van a levantar un país de libertad, un país basado en el temor a Dios, en el respeto a Dios, y llegaron a colonizar los Estados Unidos. No todas las personas que llegaron ahí eran buenas, ni todas las personas que vinieron aquí eran malas tampoco. Eso es así. No son los católicos los malos, ni los evangélicos los buenos. Hay mucha gente linda en la vida y en la historia de los católicos, y hay también mucha gente mala y buena dentro de los evangélicos. ¿Aló? Los curas tienden a tener problemas sexuales, también los pastores tienden a tener problemas sexuales. Así es que no se trata entonces de un grupo de personas, se trata entonces de conductas que se establecen como una cultura dentro de los pueblos. Así que llegaron ahí para construir familias, para construir una nación. Muchas de las ciudades le pusieron nombres bíblicos, ¿verdad? Igual que aquí le pusieron nombres de los santos, ¿verdad? San Miguel, Santa Ana, y así comenzaron a poner, ¿verdad?, San Salvador, El Salvador. Son nombres que tienen que ver con la religión. También conservaron nombres indígenas: Sonsonate, Chalchuapa, Izalco, y todos esos países, todas esas ciudades son entonces nombres indígenas que los conservan, igual que en los Estados Unidos. La capital de Miami, que Miami significa ¿qué? Un nombre indígena, y Talasaji es la capital de ellos, ¿verdad? Ese es también un nombre indígena, y así hay muchos nombres, ¿verdad?, que tienen, conservan todavía esa tradición. Ellos entonces llegaron ahí para levantar una nación para Dios, para construir una nación. Y lo que les decía entonces es de que los señores que eran allá, como querían construir una familia y una nación diferente para Dios, en 16 años que tenían de estar ahí, construyeron la primera iglesia, la primera universidad. Un señor rico, cristiano, comprometido, regaló una vasta extensión de terreno donde construyeron la universidad que se llama Harvard. Es el apellido de ese señor cristiano, ¿verdad?, muy comprometido. Y la idea era que los hijos pudieran tener una educación elevada. Era esa universidad para que conocieran a Dios. La base era Dios, el estudio era de Dios, y lo que querían era tener gente de Dios en las diferentes estructuras de la sociedad. ¿Me están oyendo? Hasta ahora parece ser que es una de las mejores universidades, es una de las mejores universidades del mundo. Ahí han estudiado varios presidentes de los Estados Unidos, ¿verdad?, donde han sido formados en el pensamiento entonces de los fundadores de esa nación. La constitución de los Estados Unidos no es tan larga como la de nosotros. La constitución de los Estados Unidos es más corta.
Solo tiene como unos 40 artículos, menos de 40, y ahí está basado, ¿verdad?, toda la ideología cristiana que ellos tenían. Ahora, si me equivoco, no tengan preocupabilidad porque no sé tampoco exactamente cuántos artículos tienen, pero he oído que son pocos artículos. Lo que te quiero decir yo es que ellos en 16 años construyeron la primera universidad, y una de las mejores universidades, los cristianos. Vinieron aquí entonces a El Salvador, a América, los españoles en el año 1620. Y eso fue en los Estados Unidos. Aquí a América vinieron en el año 1492. Y en el año 1551, o sea, 159 años después, fundaron la primera universidad en Lima, Perú. ¿Se imaginan ustedes? 159 años. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesaba que la gente estudiara? ¿Por qué razón? Porque querían esclavos, querían personas ignorantes, querían personas que no progresaran, para que vivieran entonces como esclavos trabajando en favor de los ricos, y que no pudiera entonces nivelarse, ¿verdad?, la vida financiera y la vida intelectual y el conocimiento de los demás. Cuando vinieron los españoles, el abuelo de nosotros, ¿verdad?, don Pedro de Alvarado, vino en el año 1492. ¿Qué año les dije? 1492. Ingresó aquí con 5,000 indígenas guatemaltecos, que ellos no prestaron oposición, ¿verdad? Lo adoraron como que era Dios. Y traía entonces 100 soldados, ¿verdad?, españoles montados a caballo, y así entraron aquí a El Salvador. Así es que estos señores, ¿año qué les dije? 1492. Y fundaron la primera universidad nacional en la República Bendita del Salvador en el año 1551. O sea, estoy hablándoles de 1841. Estoy hablándoles de 313 años después. 313 años después se fundó aquí la primera universidad. ¿Se fija usted entonces cuál es la diferencia? La diferencia no está en el dinero, la diferencia está en el pensamiento. Se desarrollaron. Y ahora nosotros tenemos entonces aquí un gran desafío en nuestro país. ¿Cuál es? El desafío entonces de cambiar esa cultura, de cambiar ese pensamiento, de darle valor a la familia, lo importante y valioso que es tener una familia. Entonces, hermanos, necesitamos aquí poder crecer en el nombre del Señor y poder desarrollar a nuestros hijos para que puedan ser una gran bendición. Muchos de nosotros también pensamos en divertirnos, ¿verdad? Ya no nos gusta una esposa, tenemos problemas con nuestra esposa, el esposo ya se hizo algo viejito, feíto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos oportunidades, un romance, una relación, ¿verdad? Creemos que es una broma. Después las personas se involucran más y más y más, dejan a su esposa, dejan a sus hijos. ¿Y qué le va a decir el psicólogo, el consejero? No, pues tus hijos van a entender que tienes derecho a la felicidad. ¿Y tus hijos qué? ¿Por qué no entiendes tú a tus hijos que ellos están sufriendo, que ellos les vas a hacer falta, que ellos necesitan un padre que los defienda, proteja, que los ame, que les dé confianza y seguridad? No, es el niño que te tiene que entender a ti, porque tú tienes derecho a la felicidad. ¿Te das cuenta? Eso entonces busca solamente el placer, la diversión, ¿verdad? Y poder entonces vivir bien ellos y no están pensando en los demás. Entonces la idea aquí es que nosotros necesitamos levantar el carácter de Cristo, desarrollar la imagen de Dios en nuestras vidas. Y eso es entonces el desafío que tenemos. No podemos abandonar a nuestros hijos por el placer. Tenemos que sacrificarnos nosotros por nuestros hijos, en todo sentido, en cuanto a los deseos sexuales, pero también en cuanto a la moral, en todo sentido, también en cuanto al trabajo, ¿no? Ser productivo. Los hijos deben de inspirarnos a luchar, a trabajar, a ser más productivos, porque somos responsables por ellos. Trabajar con orgullo, con alegría y ser proveedor de la casa, ¿verdad? Y decir, mira, aquí está lo del gasto, aquí está para los niños, aquí está para los alimentos, para el estudio, etcétera. Que eso te haga sentirte entonces un hombre verdadero y no aquel que es capaz de chuparse, acabar todo el sueldo ahí en la cantina o con mujeres, ¿verdad?, en vicios, en cosas así. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que construir, y eso es entonces lo que necesitamos. Los peregrinos llegaron a los Estados Unidos, los puritanos les llamaban porque buscaban pureza en su vida, ¿verdad? Eran apegados a la ley, a la palabra de Dios, y ahí vivían también. Vivían por la verdad y la revelación. ¿Están oyendo ustedes eso? Los españoles que vinieron aquí, los curas y los que venían, los soldados, no traían esposa, pero además no traían conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que pasó entonces en Europa? Llevaban la Biblia en el corazón.
llevaban un conocimiento de la verdad de la revelación de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Nos convertimos al evangelio, pero seguimos en el engaño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está metida en el corazón. Dice que la guardes, que la guardes, que la guardes, que la guardes aquí en el corazón. ¿Y nosotros qué hacemos? Mentimos, engañamos, ¿verdad? Robamos, somos traidores, ¿verdad? Y todo el problema es si nos descubren. Entonces es el problema. No es que estamos cumpliendo la verdad de Dios. Dice, no adulterarás, no matarás, no dirán falso testimonio. Pero nosotros mentimos y es lo más común. Eso no es la cultura en otros países. Pero nuestra cultura entonces es así, el engaño. Y así vivimos nosotros, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y tenemos que cambiar entonces la cultura para volvernos a lo que es el Señor. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice Malaquías 2:15. Malaquías 2:15. Y mira lo que dice el versículo 15 de Malaquías 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. No hizo él uno, dice, habiendo en él ¿qué? Abundancia de espíritu. O sea, Dios podía haberle creado un hombre, un montón de mujeres. También a las mujeres un montón de hombres. Pero Dios pensó que era la manera correcta. ¿Y por qué razón? Mira lo que dice. ¿Y por qué hizo Dios uno? Porque buscaba ¿qué? Una descendencia para él. ¿Me están oyendo? ¿Aló? Ahora fíjate cómo es el asunto. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté. ¿Y por qué no es bueno que el hombre esté solo? ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? No es bueno porque Dios quiere el hombre para que lo representara. Él dijo, usted, soy representante de Dios. Dios hizo al ser humano para que lo representara. ¿Y cómo el hombre como individuo podría representar a Dios si solo es uno y Dios es trino? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me están oyendo? Esa es la razón por la cual no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple su misión. Y la misión es que tú y tu familia y tu hogar y tu esposa, tus hijos representen a Dios sobre la tierra. Cuando tú concibes eso, entonces cambias tu conducta, cambias tu pensamiento, cambias el propósito de tu vida. Entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no solo es Padre, Dios no solo es Espíritu Santo, Dios no solo es Hijo, Dios es los tres en uno. Eso es lo que Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo por los propósitos por el cual fueron creados. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer entonces el Señor? Que era el hombre, que era la mujer. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Buscaba una descendencia para Dios. ¿El padre quién es? Es el representante de Dios Padre. ¿Y la esposa quién es? Es el símbolo del Espíritu Santo. Le interpreta y lo expresa. El hombre entonces es eso, lo que es Dios para ti, para la humanidad. Un Dios de amor, de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que protege, un Dios proveedor, un Dios que se da por sus hijos. ¿Están conmigo? Y el Hijo entonces está representado por Cristo y representa a Cristo mismo. Entonces la expresión más sagrada y elevada de Dios sobre la tierra no es el hombre ni el matrimonio, es la familia, Padre, Hijo y Espíritu. Es la familia, el papá, la esposa y los hijos. Es la representación más elevada de Dios. Cuando tú traicionas, cuando tú te divorcias, destruyes todo la imagen de Dios. ¿Por qué Dios entonces quiere que seas fiel en tu matrimonio? Porque tus hijos quiere que sean los hijos de Él. Es sagrado tu hijo, así como tu matrimonio es sagrado, también tus hijos son sagrados. Debes entonces de amarlos, de estimarlos, de respetarlos y construir esa representación de Dios sobre la tierra. ¿Están conmigo? Entonces mira lo que dice aquí la Escritura. Porque buscaba una descendencia para Él. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos? Cuando tú te consagras aquí, santificas tu matrimonio. Tu matrimonio entonces no es un matrimonio degenerado. Vienes aquí en pureza, en virginidad. ¿De quién? De la muchacha, no de ambos. Vienen aquí en pureza sexual, vienen a consagrarlo y no pueden tener relaciones sexuales hasta después que se casan. Y una vez casados no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios busca una descendencia para Dios. Ni tampoco puedes pensar y hablar, discutir acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque tiene límites en tu vida que Dios ha establecido. No cometerás adulterio. Y entonces ¿qué haces? Te regresas tú al pacto y luchas por tu matrimonio y comienzas a edificar tu matrimonio. Guárdense pues, dicen, vuestro espíritu. No permitas que entre otro espíritu incorrecto a tu corazón. Y no seáis desleales, dice, para con la mujer o con el hombre de tu juventud. No seas desleal, no lo traiciones, no le hieras el corazón, porque vas a destruir ¿qué cosa? Estás destruyendo la imagen de Dios en ti.
Estás destruyendo la imagen de Dios en tu matrimonio. Estás destruyendo un pacto donde pusiste a Dios como testigo. Y dice el Señor, yo soy testigo, dice el Señor, cuando te casaste. No es cuestión de diversión y dar comida y recibir regalitos y estrenar, ¿verdad?, el vestido tan lindo de la novia. No se trata de eso, se trata de que estás haciendo un juramento y estás diciéndole a Dios, Señor, yo quiero que seas el testigo de esto que estoy haciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Destruyendo la imagen de Dios. Estás destruyendo el corazón de tus hijos, de tus padres, de tus suegros, de tu familia, de todos los que te aman. Entonces, hermanos, ¿quién es el que hizo que el matrimonio fuera sagrado? El cristianismo. El cristianismo entonces vino entonces, se dio cuenta el Imperio Romano de que los matrimonios que permanecían juntos, que eran fieles, eran los que levantaban familias poderosas. Y se dio cuenta que las demás personas que andaban solamente teniendo relaciones sexuales, mujeres u hombres, eran los que se degeneraban. Entonces le dieron un distintivo legal. Por eso se creó el matrimonio. El matrimonio viene de mamá. Es una protección para la mujer para que no quede desamparada. Es una protección para los hijos. La madre, protección, que tenga seguridad, ¿verdad?, de aporte del esposo. ¿Para qué? Para que construya una familia para Dios. ¿Me están oyendo? Ahora, eso es el aspecto legal. Pero el aspecto espiritual, sagrado del matrimonio, lo declara entonces Dios. ¿Ustedes recuerdan aquella novela de Romeo y Julieta? ¿Aló? Mi esposa es mi Julieta y yo soy su Romeo, porque me llamo Numa Romeo, imagínate. Y casualmente le pusieron Silvia Julieta, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Con Silvia Julieta, Eunice, Rodeno, Perdomo, Benavides, todas las salsas que tiene después, ¿verdad? Ahora, ¿te imaginas tú entonces? No, ella solo se llama Silvia Eunice, son bromas. Yo sí me llamo Numa Romeo. Lo que te quiero decir yo es que en esta historia de Romeo y Julieta, ¿en qué termina esta historia? Son dos personas, jovencitos, que se aman. Una señorita que es de una religión protestante y un hombre que es de una religión católica. Entonces, ¿qué pasa? Que se odian las dos familias. ¿Qué es lo que los separa? Las convicciones religiosas. Son familias bien católicas, son familias bien protestantes. No se pueden casar porque son enemigos. ¿Aló? ¿Quién es el héroe de esta historia? Ellos no pueden tener relaciones sexuales. ¿Y por qué no pueden tener relaciones sexuales? Porque es incorrecto. ¿Qué necesitan? Casarse. ¿Y quién los va a casar? Los protestantes no los casan, los católicos no los casan. Pues surge un héroe en la historia. Y ese es el héroe de la historia. Un hombre, un sacerdote dice, yo los voy a casar. ¿Por qué? Porque más allá de las luchas religiosas que había entre ellos, sociales, estaba entonces el amor. Los casó. ¿Y para qué los casó? Para que tuvieran relaciones sexuales. ¿Me están oyendo? No podían tener relaciones sexuales si no se casaban. ¿Qué pasa ahora? No, pues no pasa nada, ¿verdad? Al fin nos vamos a casar, así que probemos, anticipémonos, ¿verdad? Probemos de una vez ahora. No, tú tienes que ir con pureza. Esa es la idea del vestido blanco. Esa es la idea de tu velo. Vas con pureza a entregarle tu vida a tu matrimonio para que sea un matrimonio sagrado, para que tus hijos nazcan para ser hijos de Dios, que sean sagrados. Igual que Dios es santo, que tus hijos también sean santos. Y dice entonces la Escritura que por uno que sea cristiano santifica a la familia, dice. Estamos hablando de una persona inconversa que se convierte al Señor y ahora va a santificar. Pero no estamos hablando de un cristiano casándose con un inconverso. Era con cristianos, con personas que conocieran estos principios. ¿Están conmigo, hermanos? Finalmente, como ellos no pueden vivir en la sociedad en que se encuentran, se quitan la vida. Romeo y Julieta. Y esa es la trágica historia, ¿verdad? ¿Con qué termina? No, la historia termina en que los dos pueblos se reconcilian y se piden perdón y se unen, los protestantes con los católicos, porque se dan cuenta del daño que están haciendo a la sociedad. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces dice un pasaje, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, dar su vida por otras personas. Y ellos hicieron eso. ¿Alguien recuerda la película aquella del Corazón Valiente? ¿Aló? ¿Quién es el artista principal? ¿Cómo se llama? Mel Gibson. ¿Y cómo se llama en la película? ¿Cómo? William Wallace.
Yo como no tengo cerebro para oír esas cosas mundanas, ¿verdad? No crean que la vi un montón de veces, unas 12, 15 veces nomás la he visto. No crean que es demasiado. Interesante esa historia, ¿no? Los escoceses, ¿verdad?, dominados por los ingleses. Entonces tenían que dar una dote. Y la dote era que cuando una muchacha se casara, primero tenía que tener relaciones sexuales con un oficial del ejército británico, para humillarlos. Entonces vino este señor y dijo: ok, nosotros no. ¿Tuvieron relaciones sexuales? No. ¿Hasta cuándo tuvieron relaciones sexuales? Hasta que trajeron un sacerdote y en la montaña, en la bruma allí, ¿verdad? Todo simpático y todo. No sé si alguno de ustedes se ha inspirado demasiado en esas cosas, ¿verdad? Y han ido incluso a pecar después. Pero ¿qué te das cuenta tú? Los casa el sacerdote. Y ese matrimonio delante de Dios es la licencia para ser bendito en tu vida matrimonial. ¿Qué tienes que hacer entonces si no hiciste eso? Tienes que retroceder y pedirle perdón a Dios. Y tienes que luchar y compartir estos principios con tus hijos para que ellos sean diferentes, para que vayan puros y que se fijen con la persona que se van a casar. No simplemente casarse por un deseo, sino por una convicción y por un deseo de honrar el nombre del Señor. ¿Aló? Entonces, hermanos, ahí ven ustedes la grandeza de esta gente. Este señor San Valentín, ¿alguien recuerda a San Valentín? ¿Qué día es el día de San Valentín? El 14 de octubre, ¿verdad? Día de los enamorados. ¿14 de marzo? ¿Diciembre? No se les olvida, ¿verdad? 14 de febrero, excelente. ¿Día de qué? De San Valentín. El emperador Claudio II se veía afectado porque los godos estaban tratando de dominarlos y estaban perdiendo muchas batallas. El gran imperio de Roma, ¿se imaginan ustedes qué inmenso era eso? Y era desde Alemania, todo, ¿verdad? Europa, un gran poder que tenía y parte de Asia, ¿verdad? Y parte de África también, el gran imperio, ¿verdad? De Roma. Como él se veía amenazado, ¿qué hizo? Él se dio cuenta que las personas solteras eran más fieles, más decididas a morir y a luchar, y producían mucho más que los casados. Por ustedes se fijan ahora, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a la guerra? Los infantes, los niños. Y ahí viene la infantería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos no les importa morir, ¿verdad? Pero un hombre con hijos piensa en sus hijos. Un hombre con hijos, con esposa, piensa en su esposa. Entonces viene este señor y dice: ok, vamos a prohibir que se casen. ¿Por qué? Porque al no tener matrimonio, no tienen familia. Al no tener familia, pierden poder, pierden autoridad. Entonces, ¿qué quería tener el gobierno? El gobierno quería tener esclavos. ¿Me están oyendo lo que les digo? Por eso es que no hay programas para la familia. Por eso es que no hay programas para la familia. Lo que se busca todo es destruir a la familia. Miren los programas de televisión. Miren la basura que estamos viendo en nuestros hijos también. Violencia, sexo, brujería, hechicería. No hay ni un programa que te hable del matrimonio, ni un programa que te hable de la familia, ni un programa que te hable acerca del amor por los hijos, del sacrificio por los hijos. Ni uno que te hable del valor que tienen los hijos. ¿Y qué no es valor? ¿Acaso eso no valen nuestros hijos? Nos están programando, hermanos, para pensar y vivir como cerdos, como animales, como perros, no como hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Me están oyendo lo que les digo? No hay ni uno, hermano. Las familias modernas son homosexuales ahora, que te están diciendo que eso es correcto. Están destruyendo la familia. ¿Te das cuenta? La educación. Mira los manuales de tus niños a ver si hablan del matrimonio, de la familia, del hogar, de la fidelidad, de la pureza, de la santidad, de la virginidad. No hablan de eso, hermano. Esa es mala palabra. Y nosotros tranquilos, ¿verdad? Todo está bien, bonito, ¿verdad? Ellos a graduar de la universidad y todo. Pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque fueron programados para pensar separados de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Regresar al original, regresar a lo que dice el Señor. Miren este señor entonces, ¿qué hizo este señor? ¿Quién era el que les decía? ¿San quién les decía? San Valentín. Como el imperio había dicho que no podían casar porque él quería tener esclavos sometidos, no quería que formaran familias.
No querían que fueran fuertes, que fueran libres. Lo mismo pasa ahora. Están esclavizando la mente de tus niños con el celular. Lo están esclavizando. Yo lo que tengo aquí, si ustedes quieren saber, es el tiempo para predicar, porque no quiero pasarme 2 horas de estar predicándoles. ¿Te das cuenta? Los quieren esclavizar en el vicio, en la droga. Un niño sin un papá es probable que tenga problemas de delincuencia. Está vacío su corazón. Va a tener una tendencia a ser incorrecto. No tiene límites, no tiene disciplina. La mujer, la mamá, por naturaleza es un poco más complaciente. Los niños necesitan un padre que los ame, que los proteja, que les modele, que los inspire, que les provea, que no los abandone. Dile a tu hijo: hijo, trabajo por ti. Quiero llevarte a que veas cómo trabajo, hijo. Que te vea donde estás trabajando, lo que te cuesta. Cuando pague su colegiatura, llévalo a él. Llévalo a él y que sepa que estás pagando, que eso no es gratis. Aló, hermano. Que sepa que tú estás trabajando y produciendo para él porque lo amas. Entonces, hermano, este señor San Agustín dijo: lo voy a casar. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, no quería esclavos, quería gente libre. ¿Qué hizo el emperador Claudio? Lo mató. Lo hizo un héroe, un mártir, por las convicciones que tenía. ¿Quién los está casando? ¿Y por qué tenían que casar? Porque el matrimonio era sagrado. Porque no tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque los escoceses no solamente se metían a tener relaciones sexuales, porque el matrimonio es sagrado. ¿Me están oyendo, hermanos? La cultura le está quitando lo sagrado al matrimonio. ¿Y por qué? Porque Dios no existe. Entonces, ¿para qué te casas tú honrando a Dios y consagrando a alguien que no existe? ¿Y por qué te vas a estar limitando si tú solo eres un animal? Viene de un animal, viene por evolución. Entonces deja que tus instintos dominen tus necesidades, tus deseos. Y en vez de reprimir tus deseos, ¿qué? Satisfácelos. Entonces no vas a tener complejos de problemas nerviosos, ¿verdad? Problemas de estrés. Deja que las personas hagan lo que quieran. Familias débiles forman pueblos débiles. Personas débiles y matrimonios débiles forman también un mundo de debilidad. Un niño sin padre crece para ser esclavo de cualquier cosa: del sexo, de la violencia, de las maras, de las drogas, de cualquier cosa, ¿no? De las redes sociales, del placer, de la vida ilícita sexualmente. Si tenemos hijos, nos tenemos que asegurar que nuestros hijos sean libres. Diga usted: mis hijos son libres. ¿Para qué? ¿Para qué son libres sus hijos? Uno puede ser libre de Dios y del bien para ser malo, pero nosotros estamos hablando de ser libres para servir a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios. Ok, tus hijos son profesionales. Oh, qué lindo. Médico, ingeniero, doctor. Oh, qué bárbaro. Y mira, se casó tu hijo. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué linda la esposa. Y él no es tan federal, ¿verdad? Oh, qué bonito. Mira, tiene una buena posición y tiene buenos ingresos. Oh, qué lindo, qué maravilloso. ¿Y es cristiano? No, fíjate que no es cristiano. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Sabes qué? Lo sacramental de tu matrimonio, de tu familia, no existe. No existe. ¿Para quiénes son tus hijos? La Biblia dice que Dios buscaba hijos para Él. ¿Me están oyendo lo que les digo? No tienes que irlos a regañar, pero tienes que platicar con ellos. Y si le digo: me alegra de que tú has cumplido esto, tienes lo otro, pero ¿sabes qué? Lo más importante para mí es que tú ames, temas, sirvas al Señor con todo tu corazón. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Por qué? Porque Él buscaba hijos para Él. Es la familia, la sagrada, la bendita. Estoy viendo los cristianos y mandan a los hijos a estudiar a colegios católicos, a escuelas donde no se tiene temor del Señor ni nada de eso. Que porque te dan una computadora, que porque te dan un edificio. No estás pensando en crecer, en que tus hijos se crezcan en un ambiente cristiano. Y entonces tenemos este problema.
En San Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis. Permanecer en la palabra, seguidores de Cristo. Y después, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad. ¿Sabes qué? La revelación. Tus hijos sin Dios, en la escuela sin Dios, te le van a dar conocimiento. Tus hijos en un colegio cristiano te le van a dar revelación, y la revelación de la palabra de Dios, la revelación de la Biblia está por encima del conocimiento. ¿Te das cuenta? Es el temor de Dios, de estos principios que te hacen ser una persona honorable, porque llevas el Espíritu de Dios dentro de ti. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué crees que qué libertad crees que querían? ¿Por qué se fundó la democracia en los Estados Unidos? No era eso lo más importante, que quería un país de libertad. Eso es el punto más importante. Y cuando el gobierno se mete en la familia, se mete donde el gobierno no se tiene que meter. ¿Me están oyendo? El gobierno no tiene derecho a meterse con mis hijos, porque mis hijos no son del Estado, sino que son hijos de la familia, de los padres. Amén, hermanos. Digo, el Señor da al César lo que es, pero nosotros le hemos dado lo que es de Dios al César. ¿Te das cuenta? Nuestra economía, nuestra descendencia, el gobierno, hermano, puede declarar, quitarnos la patria potestad a nosotros. Patria es padre, potestad es el poder que tiene como padre. Eres tú y no el Estado el que tiene que definir lo que tu hijo va a aprender en la escuela. Y si no estás de acuerdo, tendríamos que levantarnos todos y decir: señores, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué querían los homosexuales? Si comienzan a enseñar algo en contra de los homosexuales, se levantan inmediatamente, hermanos. ¿Saben lo que me indigna a mí? Es que los cristianos no hacemos nada. Hay intenciones, hermanos, aún en nuestro país y en otros países que ya está. No crean que en Europa, es aquí en América donde le quitaron el poder a los padres. En muchos países ya desde 7, 8 años los niños pueden cambiarse sus órganos sexuales sin el consentimiento de sus padres. Es ilegal que tomen licor, es ilegal que manejen un vehículo, es ilegal que tengan un arma, pero es legal que un niño de 7 años se pueda cambiar sus genitales. ¿Te imaginas tú el daño que se le está haciendo? Y los padres, ¿qué pasó? Perdieron la patria potestad sobre sus hijos. ¿Y qué quieren? Quieren esclavizarlos. La familia es importante, hermano. Es sagrada. Nuestros hijos son igualmente sagrados. Nuestro matrimonio es sagrado. Y dice aquí: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para adorar a Dios, hermano. Libres para servir al Señor. Eso es lo importante. Cuando quisieron entonces obligarlos, no se dejaron obligar. No se dejaron obligar los norteamericanos. No puede el Estado impedirnos que nos reunamos. No puede impedirnos el Estado que nos sigamos congregando. Esto es un asunto que nosotros lo definimos. ¿Me están oyendo? Están convencidos. La libertad es sagrado para los norteamericanos. Pero nosotros, como estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ser esclavos, y cualquier cosa que diga, entonces nosotros ahí vamos, ¿verdad?, como borregos. Roma representa el imperio de Satanás. Necesita esclavos, no personas que piensan. Por eso entonces no importa la educación. Si tú piensas, razonas, tienes un mundo más grande, puedes concebir un mundo y tienes la oportunidad de crecer y desarrollarte y ser más productivo y trabajar menos con tus manos, con tu hombro, y trabajar más con ideas. Y eso es entonces lo que estamos viendo nosotros. Hombres pensadores dominan a las naciones que no piensan, a las naciones que su único pensamiento es andar con el celular. Y ojalá vieras algo que te edifique. Ahí hay muchas cosas buenas, buenos videos que te pueden enseñar. Míralos. ¿Y sabes qué te recomiendo? Que agarres una paginita y escribas las cosas buenas. Hay cosas que te pueden ayudar en tu salud, cosas que te pueden ayudar en tu motivación, cosas que te pueden ayudar en tu vida espiritual. Claro que sí. Pero lo que buscamos son tonterías, placeres, ¿verdad? Y no cosas que te desarrollen. Así que, hermanos, necesitamos volver a la verdad. Amén. Fíjense que en el año 1931
enviaron a un magistrado francés a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos estaba prosperando. Y él originalmente llegó para ver el sistema penitenciario en los Estados Unidos, pero después vio que había una gran diferencia entre Europa, Francia y los Estados Unidos. Y él vio como los Estados Unidos, a pesar de ser una nación relativamente nueva, el nuevo mundo, más nuevo que nosotros, y Europa, que tiene una gran historia, estaba abajo, y Norteamérica iba para arriba. Y dijo él: voy a investigar qué es lo que pasa, porque esta nación está tan próspera. Entonces vino y dijo: la democracia, Dios, la ley es la democracia. Y comenzó a estudiar. Se echó varios años ahí, hizo 2 tomos grandes, y al final concluyó de que no era ninguna de esas cosas. Él concluyó que las familias norteamericanas, los matrimonios, como veían el matrimonio, era diferente a como lo veían en Europa. Y eso era toda la base. Y al final de los 2 tomos, de 2 libros gruesos que escribió, dijo: no hay mucha basura aquí que se ha escrito. El punto más importante es que entiendan que ellos son diferentes en su matrimonio. Son honestos, aman a sus hijos, luchan por sus hijos, son personas que se mantienen en su matrimonio. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué ha pasado ahora? Que han invadido un mundo socialista, un mundo sin Dios, y empezó a cambiar el pensamiento de la familia. Y ahora entonces tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, todo este degenere que hay ahorita en los Estados Unidos y en Europa. El sexo ya no es para construir una familia. El sexo es para placer y para desquitarse. ¿Y qué pasó? Mira, ¿sabes qué? Dios no existe. Si no existe, no hay alma. Si no existe, no hay espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hay? Somos animales. ¿Y qué pasa con los animales? Los animales se expresan. En vez de impedir, ¿verdad?, de detener los impulsos, los expresan en toda su plenitud. Entonces, ¿qué? Hagamos lo que querramos. ¿Por qué vas a respetar a Dios? Entonces dijo Freud: si tú estás impidiendo que un joven, que una persona no haga lo que los impulsos que tiene en su vida se cumplan, entonces le estás creando estrés, le estás creando problemas de neurosis y le estás creando problemas emocionales. En lugar de reprimir eso, están conmigo. Entonces tengo a mi hija, tengo a mi mami, tengo a mi maestra, tengo a mi hermanita, a mi tía, a mi cuñada. En lugar de reprimirme esas fantasías eróticas que tengo, ¿qué vas a hacer ahora? Dale con todo, porque si no te vas a crear un problema nervioso. Entonces este señor Freud dijo que el problema de la humanidad, de la neurosis humana y de los problemas de personalidad que tienen, todo tiene que ver con el sexo. Todo tiene que ver con el sexo. Y es estarle reprimiendo a la persona. ¿Te das cuenta entonces? Si esa cultura entró a Europa, ha entrado a los Estados Unidos y ha entrado en todo el mundo, y Dios se le quitó la sacramental al matrimonio, a la vida. Si Dios no existe, somos animales. Y si Dios no existe, entonces no existe el alma, no existe el espíritu. Entonces, hermanos, no hay temor ni respeto de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:5. Mira lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? ¿En nuestros? ¿Por medio de qué? ¿Te das cuenta quién es el que pone amor en ti? El verdadero amor. El amor que el gobierno no sabe. El amor que el maestro no sabe. El amor que no han experimentado estas gentes. ¿De qué? Es el amor de Dios. El amor que te va a respetar, a amar. El amor que te va a proteger. No el amor abusivo que tratas a la gente como que es un animal. Y te ocurre penqueas a la mujer, y si la mujer puede, entonces agarra un garrote también y se las desquita. No se trata de eso. Dice aquí el amor de Dios. Mira qué lindo. Es el amor divino. Ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu que te fue dado. Pero Dios no existe, te quitas la conciencia, quitas el temor, el respeto, y comienzas a vivir como te da la gana. Mira lo que dice Romanos 15:30.
Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo pone amor en tu corazón. ¿Están conmigo, hermanos? Es que, hermano, yo no puedo amar a mi esposo, yo no puedo amar a mi esposa, yo no puedo amar a mis hijos, yo no puedo amar a mis padres. Lo que necesitas no es amor, lo que necesitas es de la presencia de Dios en tu vida, hermano, para que la honres, la admires, para que veas las virtudes de aquella persona. ¿Están conmigo? Pero si no existe Dios, no existe el alma, no existe el Espíritu, no existe lo sobrenatural. Antes era incorrecto, entonces esos instintos, ¿verdad?, los tenías que reprimir. ¿Y ahora qué? Déjalo que haga lo que él quiere. Ahora no tiene que estar juzgando a toda la gente y comenzar entonces a señalar y todo. Tienes que apoyar a la gente. Amén. Tienes que ayudar a las personas en todo sentido. Aun cuando fallen, no tienen que ser tus enemigos, ni humillarlos ni rebajarlos. Pero para ti tienes que saber lo que es sagrado. No para juzgar a los demás, sino para vivir tu propia vida. Entonces tu familia es la máxima representación de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén? Esa es la conclusión de todo esto. Un hombre solo no representa a Dios. No es bueno que esté solo, le va a dar esposa. ¿Con qué propósito? Para que cumpla una misión. ¿Y cuál es la misión? Representar a Dios. ¿Y cómo representas tú a Dios? En el hogar, en la familia. No el individuo en el matrimonio, sino la familia. Dos seres humanos. Mira qué lindo esto. Un hombre y una mujer se unen para amarse, para hacerse fiel y para estar juntos hasta el final. Escúchame bien. Se juntan. Los animales se reproducen, engendran. Nosotros, diga usted, soy procreador. ¿Por qué? Porque Dios es creador. Y Dios, a través de tu sexualidad sagrada, te concede ser procreador. ¿Te das cuenta? Dios procrea, Dios crea y tú procreas, eres parte de Dios, te haces Dios con tu esposa, no como sustituto, sino como representante de Dios, y te concede Dios el privilegio de ser creador. Estás en pro del creador, tus hijos son para la gloria y honra del Señor. No puedes tú abandonar a tus hijos, no puedes resentirte con ellos, no puedes decirle: hijo, no existes para mí después de lo que hiciste. Nunca. Siempre, hijo, serás mi hijo y siempre te amaré y siempre estaré contigo para ayudarte. Pónganse de pie, hermanos, vamos.